10 de la mañana con 35 minutos, ya estamos de vuelta en Mega Noticias Alerta. La Municipalidad de Providencia anunció ayer la suspensión de sus clases presenciales en todos sus establecimientos a partir de este jueves 25 de marzo debido al aumento de casos de contagio. ¿Es necesario suspender las clases? Lo vamos a conversar con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. ¿Cómo le va? Muy buenos días y gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días, un gusto de saludarla. Igualmente. Bueno, cuéntenos, estamos viendo un aumento de casos preocupante y que de hecho hace que muchas comunas de la región metropolitana, en particularmente 21 hoy día, entren en cuarentena. ¿Le parece que tiene sentido suspender las clases incluso en las comunas que no lo están? Bueno, nosotros lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. A nosotros nos parecía y lo expresamos en su momento y la realidad nos ha dado la razón de que no estaban las condiciones en lo más mínimo para siquiera haber iniciado las clases presenciales. Sin embargo, la tosudez del ministerio, la tosudez del ministro, llevó a que lamentablemente a lo largo y ancho del país intentaran abrir clases presenciales, pero con resultados además bastante paupérrimos. Hoy día podemos decir, a la luz de los antecedentes que tenemos, de que claramente fracasó la tesis del gobierno, la tesis del ministro, de intentar volver a generar una lógica de normalidad con clases presenciales, cuando hoy día tenemos menos del 2% de los estudiantes que debieran de estar en clases presenciales en esta condición. Por tanto, desde esta perspectiva, en realidad nunca se debió haber abierto esta posibilidad porque tal cual como lo dijimos, permitía la posibilidad de generar contagios, tal cual como ha ocurrido, y al poco andar, a los 2 días, a los 4 días, ya había situaciones de contagio, pero además hoy día la realidad demuestra que se han tenido que cerrar las pocas escuelas que logró abrir el ministro. Por tanto, en lo concreto aquí hay un nuevo, tremendo fracaso del ministro respecto de esta política. Ahora, hay dos temas y yo me imagino que ustedes también están muy conscientes de esto y que las clases presenciales obviamente son irreemplazables, ¿cierto? No todos los niños tienen acceso a la tecnología, a veces una mamá tiene un celular y lo tiene que compartir entre sus 3 hijos durante todo el día. Ha habido mucha deserción escolar y en ese sentido imagino yo que la clase remota tendría que haber estado acompañada de ayuda por parte del Ministerio de Educación para llevar tecnología al menos o para apoyar a los alumnos que no están en condiciones de prepararse como corresponde desde sus casas. Efectivamente, Claudia, es lo que le hemos señalado a la autoridad, al ministro y al gobierno desde el año pasado. Aquí lo que debió haber ocurrido es que se entregaran elementos por parte del Ministerio de Educación, por parte del gobierno, para que efectivamente la clase telemática cuente con las condiciones para que se lleve a cabo. Y en ese sentido es fundamental, y lo hemos venido sosteniendo desde hace ya mucho tiempo, de que el gobierno entregue los recursos para que los niños puedan tener acceso a ello. Lamentablemente esta pandemia ha venido a generar también y a demostrar la tremenda desigualdad que hay en Chile. Y eso se demuestra y se observa también en esto tan importante como es la conectividad. Y aquí es el gobierno el que debió haber entregado los recursos, cuestión que no ha habido voluntad, no ha habido deseos, no ha habido intención de parte de este gobierno de poder llevar adelante esta ayuda. Nosotros también lo hemos sostenido, claramente nada reemplaza las clases presenciales, pero el tema de fondo es que estamos ante una pandemia, y ante una pandemia con las cifras que tenemos y con la realidad que hoy día existe, obviamente que aquí lo que debe primar es cuidar la vida y la salud de parte del gobierno hacia las comunidades educativas. Lamentablemente, Claudia, y cuesta, digamos, y es difícil entenderlo, para este gobierno parece que es más importante los bloques de cemento que la vida de un niño. Y eso lo observamos en lo que ha sido el rol respecto del Sename y también respecto de lo que ha sido el absoluto descuido que ha dejado y la desprotección hacia los estudiantes, impulsándolos o llevándolos a que vayan a clases presenciales, sabiendo que no están las condiciones para ello. ¿Y qué proponen ustedes? Porque acá, cuando disminuyen los casos y ciertas comunas avanzan en el plan paso a paso, entonces los alumnos pueden volver a clase, eso sí, y lo han insistido, es un proceso voluntario, ahí decían los padres ya apoderados. Sin embargo, ¿ustedes creen que se tendría que estandarizar y poner una fecha concreta, que esto no sea dinámico? Ejemplo, cuando se alcance la inmunidad de rebaño. En realidad, más que fecha, nosotros creemos, Claudia, que aquí lo central y fundamental es de que tengamos una pandemia controlada. No olvidar que estamos en esta situación porque existe una pandemia, porque existen miles de muertos, porque existen miles de contagios a diario. Y esa realidad es la que indudablemente nos ha llevado a esta situación. Nosotros creemos que para ello una pandemia controlada debe darse en aquellas comunas, en aquellos lugares, en aquellos territorios donde estemos de fase 4 en adelante. Allí recién podemos hablar de una
pandemia controlada. Y eso acompañado, por supuesto, también de otros aspectos que sean tan importantes y significativos como, por ejemplo, los protocolos. Hay una tremenda desconfianza respecto de esta autoridad y de este gobierno sobre que los protocolos efectivamente se cumplan. Una cosa es lo que dice el papel, una cosa es lo que el ministro puede mostrar en la escuela que está visitando en ese momento. Estamos conversando con Pero Carlos. otra muy distinta Sí. es lo que ocurre efectivamente en el Chile real. Ese es el problema. Carlos, efectivamente, ¿ustedes están evaluando presentar acciones judiciales por la apertura de las escuelas? Sí, nosotros estamos evaluando precisamente presentar acciones judiciales respecto del no cumplimiento de protocolos en muchos lugares y también algunas situaciones que hemos tenido de contagios fruto de esta situación. Y en ese sentido, nos parece que aquí está en riesgo la vida de nuestras comunidades educativas, tanto de profesores, tanto de estudiantes, tanto de apoderados y familias. Y en ese sentido estamos estudiando con nuestros abogados recursos que vayan en esa dirección, porque creemos que el gobierno tiene la obligación, en primer lugar, de resguardar la vida y de proteger la vida, particularmente de los niños y niñas de nuestro país. Cuestión que creemos que hoy día, claramente a la luz de este empecinamiento que el ministro ayer lo escuchábamos e insiste en la idea de que vayan a clases presenciales, no va a ocurrir nada, cuando además tenemos un nuevo síndrome que se ha presentado en el país, este síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, que ya ha dejado muertes de niños. No olvidemos, Claudia, que tiempo atrás el ministro decía que no había ninguna posibilidad de que los niños se contagien. Y hoy día llevamos 57 niños muertos por COVID. Entonces, obviamente que aquí hay una autoridad que no está protegiendo la vida de nuestros estudiantes. Claro, más de decir que no se contagian, lo que señalaban es que en general los brotes no se iban a producir en clase si se mantenían los protocolos. Usted me dice que los protocolos no se están cumpliendo. ¿Cuáles en particular? Bueno, particularmente supimos al inicio de lo que fue el año escolar, los primeros días de marzo, de una cantidad importante de jardines infantiles, por ejemplo, que fruto de los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras, tuvieron que cerrar sus puertas, porque claramente allí no había ningún protocolo. Sabemos de muchas escuelas que después de casi un año que estaban cerradas, llegaron el 1 de marzo con esta idea de las clases presenciales y ni siquiera habían sido aseadas en su interior. Sabemos de muchos establecimientos que presentaron en su momento incluso plagas de ratones y en esas condiciones se pretendía desarrollar clases presenciales y se decía además que todos los protocolos se estaban cumpliendo. Por tanto, aquí hay hechos concretos, reitero, que dan cuenta de que efectivamente por parte del ministerio no ha habido una preocupación real y la verdad que lo que han planteado en esta lógica de que los protocolos se están cumpliendo y que todo está funcionando es prácticamente publicidad engañosa. En la práctica, muchos locales, muchos establecimientos no contaban con los elementos mínimos. Yo estuve la semana pasada en la zona de Los Lagos, por ejemplo, y en varios lugares me decían incluso de que a los estudiantes se les estaba pidiendo que ellos llevaran sus mascarillas. O sea, esa es la situación en realidad que se ha venido generando y por eso nuestra preocupación, y reiteramos, el no cumplimiento por parte de la autoridad, incluso de lo que ha señalado públicamente. Carlos, el gobierno está siendo irresponsable y podríamos pagar caro más adelante esta situación. Usted se refería al PIMS, por ejemplo. Sí, muy irresponsable, Claudia. Nosotros creemos que estamos ante un gobierno, y en eso compartimos los dichos que han señalado los médicos al respecto, que lamentablemente ha actuado con una irresponsabilidad impresionante. Esto de decir que los padres decidan y que los padres los envíen a los niños si es que quieren o no quieren, es lisa y llanamente lavarse las manos. Si el día de mañana algo le ocurre a un niño, el gobierno va a decir, bueno, pero usted lo envió, nadie lo obligó, usted lo quiso enviar, es responsabilidad suya. Necesitamos un gobierno y un ministerio de educación que garantice efectivamente que las condiciones están. Y también un ministerio de salud, porque en esto también creo que hay grandes responsabilidades del ministro de salud, que sigue desentendiéndose de la situación. Es tan complicado esto, Claudia, como por ejemplo entender de que el día sábado y domingo, durante mucho tiempo, estábamos en cuarentena muchas comunas del país. Por tanto, sábados y domingos no podíamos salir de nuestras casas, no podíamos salir a ninguna parte fuera del hogar. Y el día lunes, en cambio, milagrosamente podíamos ir a las escuelas sin ningún problema. Esa situación, la verdad, que no tiene ninguna explicación. Nosotros creemos que aquí tanto el Ministerio de Educación como también el Ministerio de Salud no están resguardando fehacientemente y como corresponde la vida y la salud de las comunidades escolares. Y el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, le pregunto, ¿qué le parece el paquete de medidas anunciadas por el presidente? Porque acá no solamente
salen perjudicados los niños, pero también los papás, especialmente las mujeres que no pueden salir a trabajar porque los niños están en la casa, en clase, ¿cierto? Entonces imaginamos que si es que no son obligatorias las clases presenciales, se debiera llegar con ayuda a las familias justamente que están enfrentando esto y que han tenido que dejar de trabajar por acompañar a los niños y cuidarlos en la casa, obviamente. Eso es lo que uno esperaría, Claudia, precisamente de un gobierno responsable, de un gobierno que se preocupa, obviamente, de su pueblo, de su gente. Eso es lo que uno esperaría de cualquier autoridad que efectivamente le preocupe lo que está ocurriendo. Aquí, lamentablemente, siguen habiendo este tipo de ayudas que se anuncian con mucho revuelo, con mucho bombo, ¿cierto? Diciendo que viene una cantidad enorme de recursos, pero cuando uno comienza a analizar y a ver la entrega de estos recursos, la letra chica va dejando cada vez más y más personas fuera de estos beneficios. Y en ese sentido, obviamente que uno entiende, por supuesto, porque los padres, nuestros apoderados, nuestras madres, en muchos lugares, en nuestros territorios, la verdad que no tienen ni siquiera para comer. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día. Entonces estamos frente a una situación gravísima, con cifras que son realmente superiores incluso a las que tuvimos el año anterior, y en esa lógica el padre tiene que salir a buscar el sustento para su familia. Allí es donde debiera de estar precisamente el gobierno, la autoridad, entregando, porque por cierto, esa es también la responsabilidad que tiene este gobierno respecto de ello, entregando los recursos para que ese padre y esa madre pueda quedar al resguardo, obviamente, cuidar a sus hijos. Ahí tenemos la responsabilidad del gobierno. Respecto al colegio de profesores, están haciendo un acompañamiento efectivo a los docentes, para ello ha sido súper difícil. Estar haciendo clases híbridas también es muy complejo, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos escuchado incluso por parte de algunos profesores. Y que además ellos tienen que estar muy atentos a lo que pasa con los niños más allá de su aprendizaje. Yo no sé cómo lo van a hacer para nivelarlos ya cuando se vuelva a las clases presenciales, pero sobre todo que tienen que estar atentos al aspecto psicológico. Los niños no lo están pasando bien. Hay muchos de ellos que viven en entornos violentos y que se ven obligados a estar encerrados y contenidos en este tipo de ambientes que son súper nocivos para ellos. Sí, efectivamente, Claudia, por supuesto, esto ha sido un tema muy dramático para todos los estudiantes, para todas las comunidades escolares. Y, por supuesto, las profesoras y profesores de Chile a lo largo de todo el año 2020 y también durante este año han tenido una labor ejemplar. Y en ese sentido nos parece muy importante todo lo que fue en primer término, por ejemplo, en la primera parte de la pandemia, todo lo que fue el apoyo respecto de la ayuda y la contención emocional que dimos las profesoras y profesores en todo el país. Y posteriormente, durante todo el año también, todo lo que ha sido el apoyo, el sacrificio, la vocación que han demostrado las profesoras y profesores. No por casualidad ha habido un reconocimiento a nivel de país respecto de lo que esto ha significado. Por supuesto que es muy difícil llevar a cabo clases telemáticas, es muy difícil llevar adelante esta labor que, reitero, nosotros estábamos preparados históricamente para cumplir clases presenciales. Sin embargo, con mucho compromiso, con mucha vocación, las profesoras y profesores se han preparado, hemos estado acompañando y apoyando, por supuesto, también desde el Colegio de Profesores, y en ese sentido nos parece crucial que debemos de continuar en esa línea. Claramente, terminado este tema de la pandemia, superada esta situación, teniendo una pandemia ya controlada que permita, por cierto, volver a las clases presenciales, tendremos que buscar los caminos y los profesores y profesoras, por supuesto, que estamos en esa disposición para, obviamente, tratar de ganar tiempo perdido con todo lo que ha ocurrido durante todos estos meses. Pero en lo concreto, la labor del profesorado ha sido de verdad muy, muy heroica en todo este proceso a lo largo y ancho del país, y así lo reconocen también todos los padres, apoderados y estudiantes. Muy bien, presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Claudia, un gusto de saludarla. Igual.